Muy buenos días. En nuestra primera reunión del año 2025. Muy buenos días, Haití. Y he conversado con personas que están conectados por este medio, que no están aquí en Santiago, pero son parte de la congregación, en el Medio Oriente, en Brasil, en ciertas localidades de Chile, Estados Unidos, México, donde ustedes estén, reciban un fuerte abrazo y que este año sea glorioso en Cristo Jesús. Vamos a orar para recibir lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Gracias, Jesucristo, por haberlo dado todo en la cruz, dejando tu gloria, caminando como hombre en humildad, obediencia y sacrificio, habiendo sufrido látigos, escupos, golpes, la cruz por nuestros pecados, para así trasladarnos desde las tinieblas, la muerte, la esclavitud, a tu luz admirable, a tu eterno reino. Te damos gracias esta mañana, Jesucristo. Enséñanos tus caminos. Te rogamos, Señor. Amén. El Señor ha hecho esas cosas por nosotros los que creemos y nos ha trasladado a un lugar, a una nueva vida, a una nueva condición. Ya no una condena por nuestros pecados, sino Él ha ido a preparar morada para nosotros y vivir con Él eternamente. Pero comenzamos la semana pasada con un tema que nos enseña que si bien avanzamos hacia esa vida, nos apropiamos de esa nueva vida, debemos asegurarnos de cerrar antiguas puertas. Debemos esforzarnos en dejar lo antiguo. Y me ha tocado a través de los años escuchar personas que me dicen: pastor, no entiendo qué pasa. No veo la ganancia, sino más bien pérdida. Y aquí nosotros en Juan 10 aprendemos por qué a veces hay pérdida, a veces no avanzamos como debiésemos. Y así comienza esta enseñanza de Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, mencionando a un ladrón y salteador. Así comienza sus palabras, con esa advertencia, esa preocupación por ustedes. Juan 10:1 dice: de cierto os digo. Hay una énfasis. Esto es cierto. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte,
Ese es ladrón y salteador. Lamentablemente nos toca ver algunas casas hoy cercadas con cierres de fierro, alambres con electricidad, por todos los lugares. Se protegen las personas porque hay ladrones y salteadores. Pero así debemos proteger nosotros nuestras vidas. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores, son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Claro, están los fariseos ahí. Había una situación también pública donde Jesús ha sanado un hombre de su ceguera. Y este hombre con su ceguera y todo, que ahora ve por primera vez, es amenazado por estos maestros de la ley que no hacen más que alejar a las personas de Dios. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo le está llamando la atención a estos fariseos que han venido a robar, a hurtar, pero sobre todo le está dando una advertencia a las ovejas de no escuchar la voz de aquellos ladrones. La palabra de Dios es para ustedes, es para nosotros tomarla y aprender de nuestro Maestro, que debemos cerrar esas entradas, cerrar esos espacios por donde se nos roba, se nos hurta, se nos asalta. Y así comer de los pastos, de la abundancia, de la vida de Jesucristo. Que este año sea un año de comer de lo suyo. No perder tiempo, no perder días, meses, siendo robados.
en nuestros pensamientos. Porque claramente el Señor está haciendo una comparación de recibir vida y perder vida, de comer de los pastos y alimentarnos bien y recibir algo que más bien nos roba. Y nosotros tenemos claridad que todo eso comienza aquí. Esta enseñanza de ovejas y pastores y un redil y una puerta se refiere a nuestras vidas, a lo que recibimos en nuestras mentes, de lo que comemos en nuestra meditación. Aquí comienza el robo, o aquí comienza el comer de buenos pastos. Todo aquí. Y vamos a estar hablando de la importancia de comer y de que no se nos robe. Así fue. Así comenzamos la semana pasada. Mencionamos que cuando estamos llenos del alimento, de este alimento, porque no solo del pan vivirán los chilenos, sino que de toda palabra. Este es un alimento. Este es un alimento que viene del cielo. Y cuando estamos llenos de ese alimento, vuestras circunstancias a veces no van a cambiar de inmediato. Las situaciones que les toquen en la vida a veces van a ser adversas, difíciles, dolorosas. Pero cuando ustedes estén alimentados de la vida de Jesucristo, de su palabra, entonces nada los moverá. No se les robará. Más bien, la gloria de Dios se va a manifestar. ¿Cómo puedes tú enfrentar esta situación? Yo estaría en pedazos. Es que tú no estás comiendo de Dios. Tú no estás saliendo y entrando con Jesús. Tu estómago espiritual está vacío. Solamente un recordatorio de sus palabras. Reconocer su voz en medio del bullicio. Estamos en tiempos de gran bullicio, interrupción, ruido. Hay muchas voces. La cantidad de información falsa que digerimos a diario como nunca antes. En medio de eso debemos reconocer la voz del Espíritu Santo. Y esa voz, no solo reconocer, sino que oír su voz. Atender a esa voz. A diario. Tener comunión con aquel que conoce tu nombre. Que te ama. Y te llama por nombre. Y seguirlo. Y por otro lado, debemos no reconocer la voz del ladrón. Muchos piensan que es necesario conocer lo que está ocurriendo,
lo que ocurre en el mundo. Pero la Escritura nos enseña que debemos ser ingenuos al mal. Ingenuos al mal. No prestar atención y tener una actitud radical frente a los ladrones. Huir. No quedarse dando vuelta, no prestando un poquito de atención, sino que huir de ese lugar. La Escritura nos enseña que tenemos 3 enemigos del alma, de nuestra alma, y ellos son el mundo, la carne, que lo vamos a ver, y el diablo. El mundo, la carne y el diablo. La semana pasada mencionamos el mundo y justamente la Escritura nos enseña que muchos piden, pero no reciben, porque aman, consideran de sobremanera el camino del mundo, los valores del mundo. Si solo yo pudiese tener esta posesión, si solo yo pudiese estar en esta relación, entonces mi vida estaría completa. Y estas personas buscan incluso que Dios les ayude a ellos ser prósperos en este mundo sin considerar la eternidad. Su enfoque, sus esfuerzos están puestos en ser exitosos en este mundo sin considerar la eternidad. Ser ricos para este mundo, cuando la palabra nos dice que debemos ser ricos para con Dios. Ricos para con Dios. Entonces, es muy fácil para el ladrón robarles. El mundo les roba, los agobia. Me acuerdo una historia de un joven que no era cristiano, pero yo le estaba predicando en Estados Unidos, estacionábamos autos juntos en Dallas. Y él llegaba con unas cadenas de oro que estaban muy de moda, no sé si todavía están, pero unas cadenas de oro, no sé cuántos kilos pesaban las cadenas, anillos, en unos autos pero así grandes y lleno de luces. Y claramente el dinero que él estaba ganando de nuestro trabajo no era el dinero que estaba usando para comprar esas cosas. Había un trabajo part-time que hacía, que le otorgaba la posibilidad de comprar muchos juguetes. Ambrosio, mexicano, Ambrosio. Y un día Ambrosio llegó más triste al trabajo. Hablábamos en inglés, aunque él hablaba castellano, pero como estábamos en un medio, hablábamos en inglés. Y le pregunté, Ambrose, ¿qué pasa? What's going on? Te veo triste. Me dijo, es que fui donde un tío que tengo en Monterrey. ¿Y qué pasó? No, es que mi tío, bueno, él en realidad no vive en la ciudad, vive a las afueras, en realidad en un cerrito. Y, bueno, es que mi tío vive en una casa pequeñita, tiene un burro, un caballo y una vaca. Y fui feliz. Nunca había tenido tanta tranquilidad. Y estoy muy confundido. El mundo nos empuja a vivir una vida
que dice, así debe ser, porque esa es la vida. Jesucristo tiene otra vida, donde sus pastos te llenan. El mundo persigue metas, cuando las logra, se decepcionan y buscan otras metas, para finalmente darse cuenta que sus vidas no han tenido ningún valor eterno. No así nosotros, que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás el Señor será dado por añadidura. El Señor sabe que necesitamos comer y vestirnos, trasladarnos, todas esas cosas, Él las sabe. Y Él bendice y nos ayuda en todo, cuando ponemos primeramente su reino y su justicia. Hoy vamos a hablar de un asunto que es muy importante. Y Primera de Pedro 2:11 nos presenta un aspecto de nuestro caminar que debemos tener muy, muy claro. La primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos. ¿Por qué no dice extranjero? Porque no somos de este. Ok, ya tenemos claro eso. No vamos con todo, no vamos por el camino ancho, sino el angosto. Somos apartados, vivimos diferente. Pero también Él dice, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El segundo enemigo no está afuera, está aquí. No está afuera, está aquí. Les leo una segunda escritura, Romanos 7. El apóstol Pablo habla mucho de esto, pero les leo solamente 3 versículos, el 21, 22 y 23 del capítulo 7 de Romanos. Hablando de esta batalla que está dentro de nosotros en contra del alma. Él dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, el espiritual, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amados, cuando llegamos a Cristo, hemos caminado en una voluntad rebelde. No hemos contaminado con verdades a medias, que son mentiras. Verdades a medias son mentiras. Y con emociones que no son del reino.
Hemos caminado y practicado estos pensamientos y estas emociones. Del reino es muy sencillo. Paz y gozo. Amor sí, pero es una decisión. Paz y gozo. Las emociones que no son de Dios, a ver, nómbrenme algunas que tan clásicas y comunes para el santiaguino. Enojo, ira, ansiedad, depresión, frustración, celo, temor. Podríamos estar toda la tarde. ¿Se dan cuenta cómo estamos invadidos de estas emociones que Dios quiere sanar, estas mentiras que Dios quiere sacar, así renovando nuestras mentes? Y vamos a ir a un último libro, que es el libro de Santiago, porque él nos explica cómo somos robados, cómo entran los salteadores y nos roban. Porque en el mundo hay salteadores que vienen, pero en nuestras casas hay alguien que le está abriendo la puerta para que entren. ¿Se entiende? El diablo y el mundo viene afuera a robarnos, pero peor aún, hay algo que dentro de nosotros les abre la puerta y dice: pasen. Yo no sé qué es peor, pero a mí me preocupa la carne. En Santiago, en el capítulo 1, él menciona esta batalla y cómo debemos resistir. ¿Y cómo ocurre? Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, soportado y resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Eso es un deseo, pero que está desordenado. Es atraído y seducido. Ahora, bíblicamente, uno de los nombres del diablo es el tentador. Es el tentador. Pero en última instancia, aun cuando el diablo o el mundo nos tienta, el problema más grave es nosotros mismos que abrimos la puerta por medio de nuestros propios deseos desordenados. De nuestros propios deseos que están desordenados. Somos primeramente, esto que está ocurriendo en nosotros, dice, esta voz dice: vamos acá, vamos acá. Aléjate de ese pastor que te quiero decir algo, te quiero mostrar algo. La palabra atraído en el original significa apartado de, para llevarte a otro lugar.
eres sacado de la cercanía con la voz del buen pastor y seducido, atraído y seducido, que significa diluir esa relación íntima, fuerte, apasionada con Jesucristo. Ya, pastor, es como que ya no tengo esa pasión. Has sido atraído, o sea, el diablo, tus concupiscencias te distrajeron, tus deseos desordenados te sacaron y ahora tu relación con Jesús está diluida. Todo esto comienza con pensamientos y emociones. Uno está sentado esperando la micro, se está demorando, y justo frente de la parada de micro, al otro lado de la calle, hay un banco, y frente a ese banco se estaciona uno de estos camiones donde se bajan con las bolsas, y viene un pensamiento que dice, ¿qué cosa? Yo me podría llevar una de esas bolsas, porque no conozco las Filipinas, ni Fiji. Y uno entretiene el pensamiento. Y uno deja que cosas que no tienen nada que ver con Dios, tú no sirves, te va a ir mal. Esa persona nunca más te va a conversar. ¿Para qué pedir perdón si no te lo va a recibir? Una serie de pensamientos. Voy a buscar a alguien que sí me ama. Una serie de pensamientos que vienen de un deseo desordenado, de lujuria, de egoísmo, de codicia, de temor. Una serie de pensamientos que vienen de deseos que tengo de mi vida anterior. Deseos que tengo porque lo aprendí cuando estaba fuera de Cristo, pero todavía andan dando vuelta por ahí. Luego, dice en el versículo 15, ¿estamos en el 15? ¿Llegamos al 15? Me salté, ¿no es cierto? Estamos en el... Sí, ahora el 15, estamos bien. Ya hablamos de ser atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, y concebir significa el dar vida o recibir, da a luz al pecado. El pecado, cuando está en tu corazón, es porque ya has recibido y creído al diablo. Ya creíste esa mentira. Ya la creíste. Cualquiera sea esa mentira. Luego dice, siendo consumado, da a luz la muerte. Hay un enemigo de nuestra alma, una batalla en nuestro ser. Y la Biblia nos menciona que podemos vencer los deseos de la carne creciendo en deseo por lo del Espíritu. Porque hay una guerra. Versículo 16, amados míos, amados hermanos míos, no erréis. No erréis. Todas esas cosas todos esos deseos que ustedes tienen, que dicen, ¡uy! Si solo pudiese estar casado. A ver, estar casado es bueno. La palabra lo dice, estar casado es bueno. Estar casado con la persona equivocada es, no, una palabra más fuerte, atroz, terrible, horrible, una pesadilla.
Cada cosa tiene su tiempo. Cada cosa tiene su tiempo. Quizá el Señor les tiene a ustedes que cuando cumplen los 70 años se van a Turquía, comienzan una iglesia allá con un equipo misionero y conocen un estupendo turco. ¿No es cierto? ¿Turco? En Turquía. Y se mueran a los 75 años sirviendo a Dios. Ni un problema. Gracias, Señor. Mejor eso que estar en una relación que Dios nunca puso delante de ti, pero porque tenía un deseo, que era bueno, pero estaba desordenado. Estaba en un lugar que no le correspondía. Te consumía y te robaba todos los días. Toda buena dádiva y todo regalo y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De su mano, del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza. El Señor que te ama, te amó, te ama y te amará. Ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amados, hay solo dos posibilidades: caminar en sus vidas de acuerdo a la palabra, o los deseos engañosos que hay en ustedes mismos. Atender a su palabra con firmeza y seriedad, no un día sí y otro día no, sino o caminar en lo que yo siento, en lo que yo siento, en lo que yo percibo. Caminar de acuerdo a nuestra vida anterior y los valores anteriores con una mezcladita de cristianismo, que eso es una aberración. O caminar en la nueva vida que es por medio de la palabra de Dios, conociéndola, leyéndola, memorizándola, meditándola todos los días, porque he aquí la verdad. He aquí el pasto. He aquí el alimento. O vamos a caminar en la carne, siguiendo los deseos de la carne, o vamos a caminar detrás del buen pastor que nos lleva todos los días a comer. Y pongo esta decisión delante de ustedes. Los que desean. Yo no sé cómo son ustedes, pero yo temprano en la mañana, mi cuerpo me dice, corre a la cocina. El cuerpo siempre está hablando. Por eso estamos ayunando esta mañana. Siempre está exigiendo. Yo tomar esta decisión. No voy a tomar desayuno primero. Voy a tomar del desayuno, de la comida de Dios primero. Y después mi cuerpo segundo, todos los días. No comeré bocado hasta que he comido de su palabra. Cada uno lo verá. Hay personas en la congregación que me ha dicho, pastor, empecé a hacer eso. No, primero la palabra, voy al living, prendo una lucecita, leo y estoy con él. Ahora, otros que toman un café con la palabra, vean ustedes. Pero estas personas me han dicho, me ha cambiado la vida. La verdad es que cuando termino de estar con el Señor, se me olvida que tengo que desayunar. Porque estoy lleno. Y es otra llenura. Es una llenura que perdura, que es real, que me da fuerza para amar al prójimo, que me da pasión por el perdido, que me da claridad en qué es importante y qué es pasajero.
Es un comer que no tiene nada que ver con ese pan. Otro de ustedes, la palabra dice que no hemos de alimentar la carne. De hecho, debemos darle muerte, no dándole comida. Así se le da muerte. No dándole comida. La palabra en el original es una palabra que en inglés tienen una palabra muy buena. Nosotros no la tenemos en castellano. Starve, to starve. Starve es producir muerte en un animal, en una persona, no alimentándolo. Sin embargo, ustedes, viendo las tele, que las redes, todo el día pasando horas alimentándose de otras cosas, ya no tienen hambre, porque están llenos de cosas, bulla, temores. Es tremendo que la noticia, una de las cosas que las noticias hace es que busca lo terrible, lo trágico, y no exalta lo puro, lo bueno, lo recto, lo digno de aprobación. Entonces, en otros hogares es terrible ver los ancianos que están todo el día frente a una tele que lo único que habla es de portonazos. Es terrible. Esos ancianos viven con temor, con angustia, no duermen en las noches y lo único que hacen es eso. Por eso, gracias Señor, por Residencia Paulina, nuestro hogar que tenemos, donde hay paz, alegría y música clásica. Precioso, alabanzas todo el día. Pero nadie debe alimentarse de la violencia. No es comida para nuestro espíritu. Algunos de ustedes tienen que tomar la decisión de no mirar ninguna pantalla. A todo esto, cuando algunos de ustedes eran jóvenes, no había ninguna pantalla. Y no vamos a hablar de quién acá. Pero hay algunos de ustedes que no había ninguna pantalla. En mi época había una pantalla. Y sobrevivimos de lo más bien. Tomen decisiones, no viven de acuerdo a las filosofías de este siglo. Lamentablemente hay gente que se dice cristiana y tienen la tele prendida todo el día dentro de la casa. ¿Cuándo van a escuchar la voz del buen pastor? Jamás. Otros de ustedes tienen que tomar la decisión de romper con relaciones con personas que los llevan a ustedes a pecado. Coqueteando con personas. Jesucristo vuelve. O uno camina en la carne y en el mundo, o uno camina con Él. Algunos de los que están aquí presentes van a tener que tomar la decisión de no veranear, porque cuando van a las playas sus ojos se les van para todos lados. Algunos de ustedes van a tener que tomar la decisión de votar sus libros y sus novelas, porque esas novelas lo llevan a cosas, imaginaciones que no le hacen bien. Yo no sé, amados, yo no le estoy diciendo a ustedes qué decisiones tomar, pero venir para acá y recibir oración y ministración del Espíritu Santo, pero no querer tomar ninguna decisión real, no es así que funciona con el Señor. Uno debe tomar decisiones reales y luego la misericordia y la gracia de Dios nos empodera para lograr esas decisiones. ¿Se entiende? Jesús decía, sígueme. Uno tiene que poner un pie delante del otro, tomar una decisión y luego viene la gracia para caminar en victoria. ¿Qué decisiones van a tomar ustedes para cerrarle las puertas a los ladrones, al mundo,
a la carne, al diablo. ¿Qué van a hacer diferente este año? Algunos de ustedes tienen que dejar algún hobby. Ese hobby se ha vuelto tan importante que incluso faltan los días domingos. Por ir a no sé qué, jugar un deporte, no sé lo que es. Deseo desordenado. ¿Está bien hacer deporte? Pero cuando es un ídolo y te roba de tu caminar cristiano, que cada uno se pruebe hoy. Es tiempo de cerrar puertas para avanzar con el Señor. Entonces nosotros vamos a orar por ustedes hoy día, pero los que pasen adelante, yo les pido a ustedes que ustedes vengan con una decisión ya tomada. Yo voy a hacer esto diferente. Algunos de ustedes tienen que empezar a participar en la iglesia de verdad, porque el domingo es sumamente importante, pero también es importante ser parte de la iglesia, de la vida de la iglesia que se da en los plantíos los días jueves. Algunos de ustedes que están en plantíos y son fieles a los días domingos del Señor, ¿por qué no están sirviendo en la iglesia, en un ministerio? No puede ser que gente en esta iglesia estén en 2, 3 ministerios porque hay otra gente que no está en nada. Entonces, todo el servicio recae sobre unos pocos. Amados, no sean, los americanos tienen la palabra takers, gente que toma y toma, sino que givers, gente que da. No sean personas que toman, o quizá la palabra sería retienen, pero que toman. ¿Dónde van? Toman. Ustedes en la iglesia son gente que vienen a bendecido. Yo quiero ser bendecido, o son personas que quieren bendecir. Decisiones. Tomen una decisión, y los que han tomado decisiones para santificar su vida, nosotros vamos a orar por ustedes para que la gracia y el poder de Dios sea sobre ustedes para caminar en santidad. Si nos podemos poner de pie, por favor, y el grupo alabanza, si puede pasar adelante. Vamos a orar por esas personas que han tomado decisiones de cerrar las puertas a lo que les roba de su caminar victorioso. Por esas personas vamos a orar esta mañana. Señor, te damos gracias por esta mañana. Tu palabra es una lumbrera a nuestros pies. Y por medio de tu palabra somos alimentados, fortalecidos y capacitados para alcanzar el mundo. Padre, como pastor, te ruego que esta iglesia y cada miembro estén llenos de tu palabra viva. Más de ti y menos de sus pensamientos humanos. Que tu palabra reine y gobierne todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Pasen adelante y vamos a orar por ustedes.